Hay un tema interesante y mire, tiene que ver con el aumento de la presencia del crimen organizado, las bandas delictivas y los cárteles de las drogas, y por supuesto el crecimiento de la inseguridad en nuestro país derivado de este asunto. Por lo que ahora el mercado negro de las armas o su importación de los Estados Unidos se ha incrementado de manera considerable. Y esta mañana nos acompaña en la vía telefónica de este programa de noticias Francisco Abundis. Él es director general de Parametría, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Francisco, este tema es muy delicado, que entraña la relación México-Estados Unidos, por lo que ya sabemos las demandas que ha interpuesto el gobierno de México en contra de las fabricantes y armadoras de armas en los Estados Unidos, y es un tema que esta mañana podemos platicar con usted ampliamente, precisamente por lo que entraña ya el tema de la inseguridad y la violencia incontrolable en nuestro país. Francisco, gusto en saludarle, muy buenos días. Igualmente, Antonio, un gusto estar esta mañana. Pues sí, ciertamente es un tema que tiene muchos matices, muchas formas de verse. En México hay aproximadamente, somos el país en el mundo somos el 7º lugar en el mundo. Estados Unidos es el primero. En Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. En México hay 17, es decir, un poco 16.8 millones de armas. Y pues dado los niveles de inseguridad que hay en el país, y bueno, todo pues estos eventos de los que nos enteramos de manera más o menos cotidiana, hace que vaya cambiando la actitud de la gente sobre el tema de poseer un arma o no, cuál es su uso, cuál es su beneficio. Y esta mañana quisiera compartir datos de series o de preguntas que venimos haciendo ya hace 20 años y ver cómo cambia este tema. Adelanto que me parece uno de los temas que tiene menos estabilidad en la opinión pública. Si vemos otros temas polémicos como despenalización de marihuana, el aborto, matrimonio igualitario, que son como temas polémicos para la opinión pública, pero que siempre presentan alguna constancia o alguna tendencia, este tema da la impresión de que no tiene un comportamiento normal o común, y creo que tiene que ver con que está impactado básicamente con los eventos, con las noticias, con la forma en que la gente se entera en estos temas. Voy al reporte de una primera pregunta. Preguntamos simplemente, ¿usted conoce o sabe de alguien que tenga un arma de fuego en su casa? Este porcentaje es muy pequeño. Lo preguntamos desde enero del 17, febrero del 18, marzo del 19, mayo del 20. El número se mueve alrededor de o por debajo de 20 puntos por lo general. El pico lo tuvimos en enero del 17. En nuestro último registro, mayo del 22, el 16%. Gente que no lo conoce está entre casi 80 y 90%, es decir, hay muy poca evidencia o experiencia con gente conocida que tenga armas. Preguntamos también, de nuestras series más largas, en su opinión, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted en que los mexicanos podamos poseer armas de fuego en nuestros domicilios? Muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Aquí es donde se observa uno de los mayores cambios, digamos, con el tiempo, de estar en un empate casi de muy de acuerdo o muy en desacuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, en noviembre de 2002 era 51%, perdón, quien estaba muy de acuerdo o de acuerdo. Este porcentaje ha caído tan bajo como 30% en junio del 16. La gente que está muy en desacuerdo con la idea de poseer armas de fuego, pues ha tenido niveles de oposición de 60% en junio del 16 o 58% en febrero del 18. En nuestra última medición nos parecemos irónicamente como estábamos hace casi 20 años. El 53% está muy de desacuerdo en tener armas en casa y 48% y 43% de acuerdo.
Y luego tenemos otro reactivo que también tiene pues cambios radicales en el tiempo. Es sobre la idea de si las armas de fuego deben de permitirse solo en las casas, pero no portarlas, o si además de tenerlas en casa se podrán portar, o en realidad nunca deberán permitirse. Mientras, digamos, la idea de la posesión en casa ha tenido niveles de 50, 51%, noviembre de 2002, septiembre de 2006, o picos en marzo de 19, 65%, la idea de que no debe de permitirse ha ido subiendo y bajando de manera muy cambiante en el tiempo. Ahí tenemos picos de 52%, nuestro último registro es de 42%, pero ha quedado tan bajo como 15%, y nuevamente creo que tiene que ver mucho con nuestra crisis de inseguridad. También preguntamos, en su opinión, ¿tener un arma de fuego en casa representa seguridad o un peligro para usted y su familia? Ha ido cayendo la idea de que es un peligro, y creo que es de los que tiene más tendencia. Empezó en 63% en enero del 17, cayó a 45% en marzo del 19, y ahora está en 52%, la idea de que es un peligro y que es una seguridad. Ha ido creciendo de 27% en enero del 7 a 49% en marzo del 19, es decir, crece más de 20 puntos, 22 puntos, y cae ligeramente en mayo del 22, pero queda claro que la gente cada vez considera menos que es un peligro y más una seguridad. Y finalmente vimos, digamos, todo este tema de la facilidad para conseguir un arma. Encontramos algunos de los requisitos para obtener un arma legalmente, son los que aparecen en esta tarjeta. Se le entrega al entrevistado una tarjeta con estos requisitos. ¿A usted le parece que con estos requisitos cualquier persona puede obtener un arma, o solo los mexicanos honestos que buscan su legítima defensa? Aquí parece que ha habido bastante consenso en las dos veces que hemos aplicado esta pregunta, marzo 19 y mayo del 22. Solo los mexicanos honestos que buscan su legítima defensa son los que la gente cree que los requisitos que hay son los que podrían tener un arma. En resumen, Antonio, me da la impresión de que opiniones muy cambiantes que tienen que ver nuevamente con nuestra crisis de inseguridad, y pues sí, la única tendencia que veo clara es que cada vez se considera más que un arma es para un tema de seguridad y menos un peligro en el hogar. Francisco Abundis, después de observar estas gráficas que son muy elocuentes sobre lo que opinan los mexicanos, el ciudadano de a pie, como decimos, ¿es recomendable que los mexicanos demos ese paso que a veces no nos hemos atrevido a tener un arma, dadas las circunstancias de ya el descontrol que hay sobre la violencia, la inseguridad y lo que estamos viendo todos los días? El periódico Reforma, lo platicábamos hace un momento, da cuenta esta mañana de que en un solo día, y eso después de las ejecuciones de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, en un solo día hubo 91 ejecuciones en toda la República Mexicana. ¿Es recomendable o no, más allá de los números? Pues yo creo que depende del dominio, la experiencia que tenga cada individuo. En este caso, digamos, son los adultos o los mayores en un hogar. No es nuestra tradición, o no creo que, digamos, a diferencia de Estados Unidos, sea un tema tan politizado. A mí me parece un tema muy delicado, y me parece que pues en este país seguimos confiando o dependiendo de las fuerzas de seguridad para nuestra propia defensa. Yo quisiera pensar que ese es un tema que se va a resolver primero, antes de que tengamos una sociedad armada como pasa en Estados Unidos. Ok, muy bien, Francisco Abundis, pues sin lugar a dudas este tema tiene muchísimo de dónde platicar, hablar, y muchas reacciones, dado el contexto nacional de este tema de la inseguridad que no para, y por el contrario, cada día es más dramático y más grave. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Detrás de la Noticia en este día viernes. Que tenga un buen fin de semana, gusto en saludarle. Igualmente, Antonio, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias.